bienvenidos a Padre y Discuten Comics después de como un año sin grabar videos. Por fin hemos regresado. Y regresamos precisamente para hablar de la secuela de la película que inició todo el hecho de que empezáramos a hacer videos, que justamente fue la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, ¿no? Esta película que tiene como protagonista o que cuenta la historia de cómo Miles Morales se va a convertir en el nuevo Spider-Man y juega un poco con un concepto que creó Dan Slott muy recientemente, o sea, hace menos de 10 años, que es precisamente el de Spider-Verse. En los cómics, Marvel tuvo desde por lo menos los años 70s, 80s, el tema del multiverso, pero nunca se había enfocado en un solo personaje. Y lo que hace el Spider-Verse y lo que hace Dan Slott es precisamente mostrarnos diferentes facetas de Spider-Man. Y desde estos años han habido un buen de películas del multiverso y especialmente el Spider-Verse han habido No Way Home, en muchas de las series sale Miles Morales o Stacy, salen juntos. Es como ya un boom ahorita ver como a los mismos personajes porque es como han visto que es un gran fuente de éxito y muchas veces de hecho no sale muy bien porque siento que muchas veces que le intentan hacer más de dinero que de realmente hacerlo porque ser fan. Si esta película lo hace muy muy bien porque no se enfoca tanto en hacer el fanservice como en No Way Home, que era como de repente Netflix abre un portal y salen los tres Spider-Man, ¿no? Y no hay razón alguna. Ajá, esta vez hay una explicación, hacen de hecho todo una mitología de Spider-Man, así del Spider-Verse, o sea, se cuenta como que es el canon y esas cosas, y eso es algo que tiene mucho sentido, aparte suma mucho al personaje de Spider-Man, porque es algo que realmente apoya, y ahorita, o sea, sí ahí sale Andrew Garfield, porque tienes que ver esto, y salen un buen de personajes, sale el Spider-Man espectacular Spider-Man, pero salen no porque tengan que salir, salen porque realmente hay un motivo por qué salen, ¿no? Es porque lo meten a la historia muy originalmente. Pero eso que estás diciendo es interesante porque justamente en los cómics hay un tema que yo tuve con la serie original de Spider-Verse, que es una que hace Dan Slott dentro de su run, que fue un run de 10 años. Y era el tema y yo decía, ¿por qué no aparecen? O sea, ¿por qué tuvo que crear personajes y no aparecen personajes que ya existían? Uno de ellos es precisamente Spectacular Spider-Man. Otro es el Spider-Man de la serie, que ese sigue sin salir, pero el Spider-Man de la serie live action de los años 70, por ejemplo. Pero aquí justamente como Sony tiene más derechos, tiene derechos sobre las películas de Andrew Garfield, tiene derechos sobre las películas de Tobey Maguire, entonces sí se dan el lujo de traernos a personajes que son muy queridos para los fans, como Spectacular Spider-Man o el propio Andrew Garfield, y a la vez jugar con estos nuevos personajes que Dan Slott tuvo que crear, como el Spider-Punk. Sí, es como, ¿no estoy con nada de antes? No, lo creo Dan Slott, o estoy casi seguro que lo creó Dan Slott. Otra de las grandes quejas, o sea, siento que uno de los problemas de mucha gente es de Spot, porque mucha gente no lo ve como el villano, ¿sabes? Es como villano que va a ser muy grande, pero siento que eso no era muy importante, o sea, Spider-Man no es, no es como que tanto, ay, qué gran villano, porque Kingpin es un buen villano, pero no es como que se enfoca todo en él, se enfoca en los personajes, así en los protagonistas, de meter problemas, de que realmente sean como sus problemas y como eso, y es algo que siento que es muy Spider-Man, como que no sea tanto el villano, sino que sean como los problemas que tienen que pasar, o sea, familiares, de dinero, esas cosas, siento que es algo muy Spider-Man. Fíjate que a mí algo que me choca mucho de los escritores sobre todo, pero en general del fan, es cuando no se agarran un personaje en serio. Si tú te pones a pensar, Spot en la vida real sería un personaje terrorífico, porque es alguien que puede abrir portales a otras dimensiones. Incluso lo que hace, o sea, aquí lo toman de forma chusca, pero al final del día es un villano que le cuesta trabajo a Miles Morales derrotar. O sea, es un gran villano. Y aparte es un villano terrorífico por lo que representa, porque es como, va a ser el que va a significar que todo va, o sea, va, no, él no quiere como ganar el mundo, no quiere ganar mucho dinero, no,
dominar todo el multiverso. Ajá, y él amerita mucho riesgo porque es como puede atacar a su papá porque sabemos que su papá no está salvo, o sea, su papá va a ser o sea, no está destinado a morir y pues no es como muy terrorífico eso. Y aparte, la escena donde de repente él sale del colisionador, a mí sí entra algo porque como que en esa escena sí se ve muy poderoso, o sea, se ve que sí es un peligro. Sí, justamente te digo, ese tipo de villanos en los cómics, pues los creadores de cada personaje lo hacen lo más serio posible. Estamos hablando de personajes como Shocker, que Brian Michael Bendis, que es el escritor que creó a Miles Morales, se rió de Shocker en su run de Ultimate Spider-Man. Estamos hablando de The Spot, que de repente aparece, y también ciertos escritores se ríen de él, pero es precisamente cómo lo manejas. O sea, aquí la primera parte es un villano muy chusco, pero a la vez sigue siendo un villano terrorífico. Es un villano que no derrota a Miles Morales a la primera, o sea, tiene que sufrirle para vencerlo. Una de las cosas que más me gustó de la película es el inicio. ¿Por qué? Porque nos centramos en otro personaje de esta nueva mitología, que es este nuevo multiverso con el que estamos jugando, que es precisamente Gwen Stacy, la que se convierte en Spider-Woman de este universo. Sí, o sea, hablan mucho de ella, hablan mucho de su papá, porque pues no es como, desde siempre es como el Capitán Stacy no se lleva muy bien con Spider-Man y aquí es su hija, o sea, sería un gran problema. Siento que aquí también hace mucho contraste con Miles Morales, porque él también su papá es capitán, pero su papá y Miles se llevan, o sea, y siento que es algo que Gwen no tiene, porque pues ella y su papá como Spider-Man no es como, es algo que más le afecta, o sea, siento que, por ejemplo, Miles si le dijera a su papá, no, pues yo soy Spider-Man, no le pasaría tanta cosa, pero en ese caso, y la escena en la que ella se desenmascara y el papá la arresta es brutal, o sea, el arte de la película es maravilloso, el coloreado que refleja como los sentimientos que están pasando los personajes, a mí se me hizo muy bueno. No sé si la primera lo hacía, pero sobre todo en esta es muy particular ese tema. O sea, cuando quieren expresar los sentimientos, sobre todo de Gwen, cambian el color de toda la escena. Siento que era muy difícil superar el cambio revolucionario que hizo Into Spider-Verse porque desde ese momento todas las películas animadas fueron como intentaron no verse tan realistas, intentaron verse cada cual con su estilo y era algo que era muy difícil. Gato con botas ya los imitó, por ejemplo. Era algo muy difícil sobrepasar y en esta lo hicieron, o sea, en esta hicieron algo, o sea, combinaron muchos estilos de arte, de repente live action, así se mostraba. Portadas de cómics, porque por ahí Miles en la última escena cuando va rumbo a su casa pasa por escenas por edificios que están iluminados de verde, que es una de las portadas de sus números 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí, insisto, la animación y el coloreado que tiene cada escena me pareció fantástico. Mucha gente se ha quejado del manejo, o bueno, no sé si mucha gente, pero la gente que yo sigo, es del manejo que hicieron de Spider-Man 2099. ¿Tú qué opinas? Spider-Man, es que yo amo el estilo de 2099 porque se va a hacer la cosa más cool del mundo, o sea, se me hace algo... Pero aquí es una especie de villano, ¿no? Sí, es un villano. Y Jessica Drew. Pero siento que es más como un antagonista, porque mucha gente también tiene la pregunta de cuál es la diferencia entre un villano y un antagonista. Y aquí no es como que él quiera afectar a Miles, no es como que él realmente quiera hacerle un daño o ganar algo que signifique el mal. Él quiere salvar a su mundo y opaca las ideas de Miles, porque pues él quiere salvar el mundo, Miles lo va a afectar. Entonces, siento que aquí, o sea, no hay como realmente un villano en este caso, o sea, porque es el villano, pero... La idea principal es una cuestión moral y es básicamente todos los personajes que han sido Spider-Man tienen cierta coincidencia, llamemos en su vida. Una de ellas es la muerte y lo que decías tú, que no se llevan con un capitán de policía y a la postre ese capitán de policía va a morir, ¿no? Llámese Peter Parker en el 616 o también su novia normalmente muere. Entonces, en algún momento Miles salva a un capitán de policía y
precisamente Miguel Ojara le dice, ven para acá, porque lo que acabas de hacer va a destruir el multiverso. Aparte, Miles Morales, o sea, de todos modos, no era un error. Y eso es algo que siento que duele mucho porque en la anterior película todos podemos ser Spider-Man, solo necesitas la máscara. Y Tienes razón. en esta es como, tú eres un error, entonces es como algo que opaca, pero lo hace tan bien porque es como, se siente mal, o sea, Miles lo amas ya como un personaje, ya lo viste construir, viste sentirse orgulloso de él, y que le digan eres un error porque sin ti, o sea, Peter hubiera sobrevivido, porque es la verdad, o sea, Peter sí hubiera sobrevivido porque quería proteger a Miles en el colisionador. Y entonces lo dejó en un otro universo en peligro, porque pues, ya no va a tener a Spider-Man. Y justo cuando vemos a ese universo que la araña se fue y donde está Miles vuelto Prowler, no sé si viste, pero están como muchos de los cielos quemándose, ahí con edificios quemándose, se ve un mundo que ya está en caos y pues es como opaca las ideas porque eres un error, no debiste haber sido Spider-Man, pues. Sí, o sea, definitivamente el tema de Miguel Ojara tampoco está determinado, o sea, sí tiene ciertas reacciones que son, a lo mejor no van en pos de apoyar lo que Miles quiere, pero tampoco está dicho si va a ser un villano o no. Lo mismo con Jessica Drew. Pero justamente la película tiene estos saltos, a lo mejor para los que conocíamos al personaje en la primera, en la primera peli, hubo cosas que no fueron sorpresa, ¿no? Como el tema del tío Aaron, ¿no? Pero en este caso, por lo menos para mí, sí hubo varias sorpresas, ¿no? Al final, cuando él llega, aunque cuando empieza a hablar con la mamá se nota que hay algo raro, y parece que Gwen está afuera en la ventana escuchando la conversación y resulta que no es así, que nada de eso es así. Pero a mí esta película me sorprendió en ese aspecto. Creo que es un acierto el no seguir la historia original de Dan Slott. En la historia original de Dan Slott él incluye a una especie de vampiro del tótem araña que se llama Morlun, que creó en el año 2000 o 2001 Straczynski. Pero es un personaje bastante plano y cuya misión es comerse a todos los Spider-Man que hay. Entonces, creo que funciona mucho mejor esta idea de que el multiverso puede acabar derivado de que Miles no esté tomando las decisiones. Porque es una historia de Spider-Man, o sea, por ejemplo. Te sigue saliendo de cámara como cuando eras chiquito. Siento que Miles Morales es como, van a ponerlo como el gran Spider-Man, o sea, todos los demás son Peter Parker, pero esta es como la historia de Miles Morales, o sea, no es como. Y esto también resuena mucho con. Bueno, antes de ser rudamente interrumpidos, estábamos platicando el tema de que Miles ya es preuniversitario y pues eventualmente va a ir a la universidad y entonces vamos a tener el mismo problema con Peter Parker, justamente. O sea, lo que la gente dice de Peter Parker es, pues, o sea, no lo podemos volver tan anciano, pero es un tema que le pasó a Bruce Wayne con Nightwing. O sea, llegó un momento en que Nightwing empezó a ir a la universidad y entonces ya no era el joven maravilla, ya era alguien que podía estar o que podía tener unos veintitantos años, cuando a Batman se le refería que tenía unos 25, 26 Yo años. lo que opino que deberían de hacer es volver a Peter ya, o sea, porque están intentando volver a Peter muy como lo están bajando de edad, o sea, de repente ya. Y eventualmente van a tocarse, o sea, va a ser Miles y Peter de la misma edad o de una edad similar. Precisamente por eso no está Peter Parker 616 en esta película. O sea, no está el Peter Parker joven. El único Peter Parker que aparece es el cuarentón que ya tiene esposa, ya tiene hija. Siento que este debería ser el Spider-Man 616. O sea, siento que deberían de volver a Peter Parker, o sea, casarse ya por fin con MJ. Y que la gente que dice, no, quiero un Spider-Man joven que Miles Morales, o sea, pero Peter que sí tenga sus aventuras, pero por fin, porque por ejemplo, lo que una vez me dijiste de que tú no te puedes relacionar con Spider-Man porque ahorita tiene como 30 años, vive solo, está
seguimos con un personaje veinteañero que no puede pasar de ser el enamoradizo de Mary Jane y de otros Y ahorita personajes. no se ve bien, o sea, se ve como... Pero justamente, al menos en la peli, si crecen de edad a Miles, vamos a acabar teniendo exactamente el mismo tipo de historias. Entonces, justamente, o tenemos mejores escritores para los personajes, o replanteamos la idea de que Peter Parker, al igual que Clark Kent, puede crecer y puede tener hijos y puede tener un legado a partir de ese momento. Eso es lo que deberían hacer, o sea, porque sabemos que, por ejemplo, o sea, tienen una total potencial de historias con Peter, o sea, con su hija, porque aquí se vio, o sea, la gente amó a la hija de Peter Parker, o sea, algo muy tierno y pues se puede hacer, o sea, siento que esta película... De hecho, también fue Dan Slott el que lo demostró. Cuando estábamos con lo de Secret Wars, él hizo una historia en un mundo paralelo en donde Peter y Mary Jane tienen una hija y justamente los tres combaten al crimen. Y llegó Jerry Conway y ¿qué hizo? Volvió adulta a la hija. Entonces, ese es un tema que los escritores necesitan, o sea, naturalmente los personajes necesitan evolucionar. Joe Quesada dijo en algún momento, Peter Parker debería de ser Bart Simpson de la compañía, es decir, no crecer, pero lo que vemos en todos los productos es justamente cómo hay que crecer a los personajes, o sea, Miles ya es Recuerden todos que preuniversitario. crecen a los niños y a los adultos, ¿no? O sea, Los mantienen. Damian ya tiene como 15 años y Bruce sigue con la misma edad, John tiene 17 y es como... Y te digo, lo que empieza a pasar es que empiezan a conectarse las edades. Entonces, no hay mucha diferencia entre Dick Grayson y Bruce Wayne, y al rato no va a haber mucha diferencia entre Miles Morales y Peter Parker. Entonces, ¿por qué va a ser su mentor? O sea, nadie respeta a alguien que sea 1 o 2 años mayor. O sea, para que alguien sea tu mentor tiene que haber una diferencia, yo creo que por lo menos unos 6, 7 años. No es que Peter se ve muy mal ya, como que sigue a los 20 años y como 30 y lo siguen metiendo palizas y sigue siendo alguien que no paga la renta, o sea, ya no se vuelve un un personaje que digas, o sea, sí, Peter Parker no es como que la persona más exitosa, pero hay un punto donde ya no se ve tan realista, o sea, donde sí es demasiado que lleve 30 años sufriendo y así, o sea, es como un punto donde dejen a Peter no ser feliz, pero pues al menos que ya Que madure, que evolucione, porque Peter no evoluciona. Y ya había evolucionado. Hasta la saga del clon llevábamos un Peter que gradualmente estaba haciendo cosas, se casó. Incluso en la saga del clon introducen esta idea de que Mary Jane está embarazada. O sea, sí podían haber hecho a ese Peter Parker mayor, que yo creo que en manos de editores eficientes se podría hacer. Y justo el anterior round de Spider-Man que tenía, ya era un Peter que hasta le iba a pedir matrimonio a MJ y de repente ya MJ tiene hijos y que va a ser una historia para nada, porque los hijos al parecer, según mostraron, se van a morir, entonces... Pues sí, pero también creo que la tirada justamente es volverlos a separar. Ahora sí, de una vez y para siempre. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. El tema era justamente la película. Nos falta un año para ver la continuación. Va a ser intenso. En ese año pues habrá que estar analizando todo lo que pasó en esta película. Todos los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Unos detalles que justo desde el anterior, ¿no? Con todos estos apariciones de Stan Lee que mucha gente contabilizó. Pero pues, como siempre, esperamos que les haya gustado este video y